Existen una serie de medidas que, en mi opinión, se pueden tratar de implementar para incentivar la economía española. Medidas fiscales, medidas de carácter tributario. ¿Para qué? Para tratar de reducir el esfuerzo fiscal de los contribuyentes españoles, pero no por ello reducir la recaudación total del Estado. ¿Por qué? Porque van a entrar dos variables en juego. La primera de ellas se va a evitar la deslocalización, es decir, que empresas y autónomos, personas que desarrollan actividades económicas, se vayan fuera de España para tributar menos, y también vamos a conseguir que el fraude no salga tan rentable. ¿Ok? Si reducimos los impuestos, si aplicamos mayores bonificaciones, lo que hacemos lógicamente es reducir el fraude porque este ya no sale tan rentable. Entonces, hay que tener obviamente varias variables en cuenta, pero en este caso yo lo que voy a hacer es daros 10 medidas que considero importantes para reducir la presión o el esfuerzo fiscal en España y tratar de incentivar a la economía española, ¿no? Que lógicamente en estos tiempos tiene más relevancia si cabe. Entonces, si os parece, iré uno a uno explicándoos cada uno de ellos de la mejor manera, de la manera más sencilla, de la manera más corta, porque lógicamente podría alargarme mucho en la explicación de todo esto, ¿no? Entonces, el primero de ellos es hacer un impuesto sobre la renta de las personas físicas con tres bases. Actualmente el IRPF tiene dos bases diferenciadas, la base del ahorro y la base general. En función del tipo de rendimiento que el contribuyente obtenga o la fuente de renta, se tributará en una base o se tributará en otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la base general se puede llegar a un tipo de gravamen de hasta el 47%, ¿no? Bueno, depende de las comunidades autónomas porque hay una parte que está cedida, pero vamos a dejarlo ahí. Y luego en la base imponible del ahorro vamos a encontrar gravámenes comprendidos siempre entre el 19 y el 26%, ¿ok? Dentro de la base general que tributamos, bueno, rendimientos del trabajo, de la actividad económica, rendimientos de capital inmobiliario, etcétera. ¿Qué tributamos en la base del ahorro? Bueno, pues variaciones patrimoniales derivadas de la venta de activos, por ejemplo, rendimientos del capital mobiliario, etcétera. Bien. Como os decía, dentro de la base imponible general se tributan los rendimientos de la actividad económica, es decir, imaginaros un autónomo que tiene pues una empresa y actúa como persona física, tiene unos ingresos de X y unos gastos de Y, con lo cual el diferencial, que es el beneficio, es lo que tributará como rendimiento de la actividad económica en este caso. Si generamos una tercera base, que esta es mi propuesta, lo que hacemos es llevar las actividades económicas a esa tercera base, ¿ok? Donde el tipo de gravamen máximo sea del 30%. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos que ayudar a esos autónomos, tenemos que ayudar a esos emprendedores que generan puestos de trabajo, que cotizan y que lógicamente pagan impuestos, pero en cierta medida porque si no se van a empezar a producir, como ya se están produciendo desde hace ya mucho tiempo, las deslocalizaciones de estos empresarios fuera de España para buscar tipos de gravamen más bajos y lógicamente aumentar su flujo de caja disponible, ¿no? Esta es la primera medida que considero fundamental. En segundo lugar, de no aprobarse esta medida de hacer un impuesto trial de la renta, hay que ser muy consecuentes con el tema de sociedades profesionales o consideradas de carácter profesional. ¿Por qué? Porque hasta ahora se estaba exigiendo una imputación del 75% de los rendimientos o de los beneficios que genere esa entidad al socio o socios que sean o desarrollen una actividad profesional siempre y cuando no haya una estructura razonable, ¿no? Entonces, de no aprobarse este impuesto sobre la renta trial, me iría o nos iríamos a reducir esa imputación al IRPF en este tipo de sociedades, bajándolo de un 75 a un 50%. Lo considero más que suficiente y en este caso no es que se deje de tributar, sino que se divide la tributación en dos sujetos pasivos diferentes, por un lado la sociedad y por otro lado el contribuyente, ¿ok? ¿Qué más? La tercera medida sería bonificar el impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Hay comunidades autónomas, es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y hay algunas donde está bonificado y en otras donde el impuesto sobre el patrimonio grava, como su propio nombre indica, el patrimonio de los diferentes contribuyentes, ¿no? Entonces yo abogaría en este caso por hacer una bonificación global dentro del territorio nacional del impuesto sobre el patrimonio y que sea meramente informativo, que no tenga que pagar el contribuyente más impuestos de los que ya paga por el hecho de tener ciertos activos patrimoniales que superen ciertos límites, ¿no?
También establecería un impuesto sobre sucesiones y donaciones único en todo el territorio español, porque este es otro impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y hay unos agravios comparativos importantísimos entre las diferentes comunidades, ¿no? Entonces hay algunas donde pues se puede llegar a tributar por una herencia, imaginaros, hasta más de un 30%, y hay otras comunidades donde volvemos a una bonificación total, ¿no?, del impuesto. Entonces, claro, hay agravios comparativos, hay deslocalizaciones también importantes, y yo abogaría por que existiera un impuesto único en España, pues con unos tipos de gravamen mucho más razonables, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces hablaríamos aproximadamente, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, del 1% a familiares directos, en este caso, un 5% a colaterales y máximo un 10% a terceros, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra medida sería, por ejemplo, retomar la bonificación en los dividendos de las sociedades holding. Las sociedades holding son sociedades matrices que lo que hacen es controlar, vamos a decirlo así, un grupo societario, ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta el año 2020, había una bonificación del 100% en los dividendos que pasaban de las participadas a la holding, también en las plusvalías que se derivaban de la venta de participaciones. Pero bueno, esto ya es un poquito más complicado y no me quiero ir. Fijaros, ahora, desde el año 2021, se implementó que esa bonificación ya no era del 100%, sino que era del 95%. Entonces, claro, lógicamente se empezó a gravar esos dividendos que pasaban de las participadas a las holding, y estas estructuras societarias que normalmente tienen los grandes grupos empresariales, pues lógicamente han visto una merma tributaria en este sentido, porque lógicamente pues ya no había una bonificación del 100%, sino que es del 95%. Entonces yo en este caso lo que propongo es que se vuelva otra vez a esa bonificación del 100%, ¿no? También pues establecería para la reducción del déficit público un presupuesto en base cero, ¿no? Entonces, ¿crees que es un presupuesto en base cero? Bueno, pues aquí lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, cada uno de los ministerios, oye, ¿cuál es el volumen de gastos que tiene? Gastos efectivos. Bueno, ¿cuánto necesitamos generar? Bueno, pues digamos que lo que eliminamos de esta manera es ineficiencias, duplicidades, y vemos que realmente pues podemos ajustar al máximo ese gasto público que pueda no tener sentido en muchos casos, y que lógicamente haga que tengamos que incrementar mucho los ingresos para no generar tanto déficit, ¿no? Es un punto importante. También incluiría una deducción del 5% por adquisición de acciones o participaciones de sociedades españolas, ¿no? Imaginaros que yo soy un inversor y quiero poner dinero en el proyecto de unos amigos, de unos clientes o de unas personas de mi confianza. Bueno, pues por apostar por ese proyecto yo voy a tener una deducción del 5% en base a esa aportación que hago al capital social, siempre y cuando mantenga esa participación al menos 5 años. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Traspasar a modo de inversión liquidez a esas empresas para que puedan arrancar con sus negocios y no tengan que apalancarse de una forma más cara o menos interesante quizás o de otras maneras, ¿no? En entidades bancarias, etcétera. Vale. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, pues por ejemplo, la concesión de licencias de actividad. Nos encontramos que muchas veces pues hay trabas por parte de pues, ayuntamientos, en ciertas comunidades autónomas, etcétera, que pues efectivamente pongan trabas a las licencias de actividad, a las licencias de apertura y las licencias de obra. Entonces esto lógicamente lo que hace es complicar mucho el emprendimiento, complicar mucho a esos negocios que se quieren instalar y quieren empezar rápido con su actividad. Y yo lo que propongo aquí es que una vez hecho todo el papeleo, vamos a decir toda la burocracia para poder obtener esas licencias, si pasan 60 días se considera como silencio administrativo positivo, ¿vale? Es decir, que queda concedida para poder iniciar esa actividad económica.